Agatha Mary Clarissa Miller, mejor conocida como Agatha Christie a nivel mundial, fue la autora más popular de todos los tiempos, más conocida por sus 66 novelas de misterio y sus 14 colecciones de cuentos, así como por la obra más larga del mundo, La ratonera. Sus libros han vendido más de 1.000 millones de copias en inglés y traducidos, y en la actualidad continúan vendiéndose. Pero una de las curiosidades que más marcaron su vida fue su misteriosa desaparición en el año de 1926. El 3 de diciembre, la famosa escritora de novelas de misterio desapareció y no volvió a ser vista hasta 11 días después. Y las pistas de su desaparición parecían sacadas nada más y nada menos que una de sus novelas de misterio. Y uno de los enigmas que rondaban su enigmático caso era dónde estaba la autora y qué le había sucedido. Porque cuando apareció, no fue capaz de poder recordar nada. ¿Qué ocurrió realmente? Hey, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Carla de Beso de Papel y el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los casos más populares y más enigmáticos de todos los tiempos: la misteriosa desaparición de la escritora más popular, Agatha Christie. He de decir verdad que yo no he leído nada de la autora, pero solamente de investigar este caso y de conocer por primera vez su historia y de lo que le pasó y todo lo que sucedió con su vida, me dan muchísimas ganas de comenzar a leerla. Y claro que está en mi radar de autores en los cuales quiero empezar a leer, ya que lo que le pasó para mí me resultó muy enigmático y sobre todo muy interesante. Apenas acabo de empezar esta serie del canal en el que vamos a estar hablando de diferentes autores. Ya tenemos uno donde hablamos de Colin Hoover y su vida y cómo fue el éxito que marcó su carrera. Se los dejo aquí por si quieren ir a verlo también. Y si tienes alguna petición de algún autor o de la vida de algún autor que quieras que aquí platiquemos y que lo desglosemos punto por punto, no te olvides que puedes ponerlo aquí abajo en los comentarios para que yo pueda seguir haciendo esta serie de videos. Pero primero, ¿quién fue Agatha Christie? Agatha Mary Clarissa Miller, mejor conocida como Agatha Christie, nació en la ciudad de Torquay, un pequeño pueblo ubicado en Devon, Inglaterra, un 15 de septiembre del año de 1890. La pequeña Agatha nació y creció en un seno de una familia bastante humilde. Sus padres fueron Frederick Alba Miller, un hombre de negocios estadounidense, y Clara Boehmer, a la que llamaron Clara. Muchos pensaban que Clara tenía el poder de la clarividencia y era una muy buena narradora de historias. Agatha y ella eran inseparables. La pareja contraería matrimonio en abril de 1878 y del fruto de una unión conyugal nacieron Agatha, Margaret y Louis. Según Agatha Christie, la infancia que tuvo fue feliz y llena de privilegios, además de que su hogar estuvo rodeada de mujeres fuertes e independientes. Lo que me llama la atención de todo este caso es que la pequeña Agatha aprendió a leer por su parte cuando solamente tenía solo 5 años, ya que su madre no quería que aprendiera a leer a esta edad, ya que le parecía que la mejor opción era que ella aprendiera a leer a partir de los 8 años, pero ella aprendió a leer solamente conociendo las formas de las palabras. Se destacó en su niñez en la música, canto y las matemáticas. Agatha leía poesía, historias infantiles y novelas como Mujercitas, pero también novelas de suspenso que eran de su género favorito. Tenía una increíble imaginación, ya que creaba sus propios mundos y hasta tenía amigos imaginarios. Juventud y matrimonio. Tiempo después, Agatha Christie recibiría educación en un colegio de señoritas en su pueblo natal y en 1905 se trasladaría a París, Francia. Su primera obra fue un concierto infantil llamado The House of Beauty, ya que luego escribiría otras obras cambiando un tanto la temática de sus escritos y enviándolas bajo un seudónimo masculino que desde luego fueron rechazadas. La madre de Agatha, Clara, estaba muy entusiasmada con la idea de que su hija se casara, ya que solamente tuvo 4 novios, hasta que en 1912 tuvo un prometido, Reggie Lucy. Pero para este tiempo, con tan solo 22 años, Agatha Christie conoció al teniente Archibald Christie en un baile local. Era un año mayor que ella, muy apuesto, y de un modo que rompió su compromiso para poder estar con Archie. Archibald era un piloto bastante apuesto, la gente realmente lo conocía y también era muy seguido por las chicas por su puesto y también porque era muy lindo físicamente. Entonces esto para Christie fue como
como un despertar totalmente, o sea, ella cayó cautivada por este ser y realmente se me hace un hombre muy apuesto, muy lindo y puede que también me pareciera buen partido para ella. Pero no nos adelantemos todavía. 3 meses después de conocerse, Archie le pidió matrimonio a Agatha Christie y esta aceptó entusiasmada. Y 1 año y medio más tarde se casaron el 24 de diciembre de 1914. Pero solo 2 días después de su boda, Archibald Christie fue destinado al norte de Francia debido a la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Agatha decidió enlistarse como voluntaria para trabajar en un hospital de Turkey, donde comenzaría a escribir su primera novela, titulada El misterioso caso de los Styles, ya que su hermana le había retado a escribir una novela de misterio. A mitad de la novela, Agatha sufrió del famoso bloqueo escritor y su familia le recomendó que se fuera a un hotel remoto a terminar de escribir su novela, y lo hizo en tan solo 15 días. Con sus estudios en farmacología, había aprendido sobre toxicología y venenos, lo que le vino muy bien para apoyar sus escritos en sus novelas de misterio. Archibald Christie volvió en septiembre de la guerra y juntos se establecieron en Londres, donde él había conseguido un empleo. Agatha consiguió publicar su novela, pero le costó bastante, ya que la obra de detectives fue rechazada por las editoriales más prestigiosas de ese momento. No obstante, no todo estuvo perdido para ella, ya que una editorial aceptó su manuscrito después de analizar la obra y hacerla cambiar el final, obteniendo la venta de 2000 copias de la novela de Christie. Recordemos que en este momento publicar un libro bajo el nombre de una mujer era totalmente una cosa que casi imposible. Si en este momento es muy difícil publicar con una editorial, en ese momento también era muy difícil poder tener una oportunidad en el mundo editorial con un nombre de una chica. Esto impulsó de manera positiva la vida de la autora, aunque al principio ella cuenta que sus ingresos monetarios estuvieron un poco afectados al momento de publicarla. El 5 de agosto de 1919 nació la primera y única hija de Agatha Christie, Rosalind Margaret Clarissa, y en el año de 1922 Archibald Christie perdió su trabajo, y como Agatha ya ganaba algo de dinero como escritora, pudo mantener a la familia durante 1 año más hasta que Archie pudo conseguir trabajo. Por el año de 1924, Agatha Christie ya se había convertido en una de las escritoras más reconocidas del momento y tras mucho trabajar, pero esto, en vez de poner orgulloso a su marido, solamente hizo que Archibald se sintiera muy celoso de su esposa, ya que la noticia de la autora solo trajo problemas en su matrimonio, ya que en enero de 1924 Agatha ya estaba dedicándose totalmente a la escritura, como ella siempre había soñado, pero pronto su marido comenzaría a sentirse desatendido, ya que Archie comenzó a salir de fiesta con muchos de sus amigos y fue uno de ellos quien le presentó a la mujer que se convertiría en su amante, Nancy Neal. Y aquí es donde les digo que Archie ya no me gusta tanto, ya que más tarde, en abril de 1926, fallecería Clara, la madre de Agatha, con tan solo 76 años de edad. Esto para Agatha conllevó un golpe bastante fuerte, lo que la llevó a sumirse en una fuerte depresión, y su marido, que en esos momentos se encontraba en un viaje de negocios, no fue ningún apoyo para su esposa, que en esos momentos lo necesitaba. Al contrario, fue justamente en ese momento, después de que la madre de Agatha falleciera, cuando se le ocurrió que ese era el mejor momento para contarle sobre su amante, y en agosto de ese mismo año le pidió el divorcio. La pareja sostuvo una fuerte discusión que derivó en el abandono del hogar del esposo de la escritora. Desaparición. Ok, creo que aquí viene mi parte favorita de la historia. A pesar de que todo estaba en muy malas condiciones, creo que nadie nunca se esperó lo que iba a venir después, ya que esa misma noche, el 3 de diciembre de 1926, a las 9:45, cuando la prometedora escritora de novelas de misterio, después de acostar a su hija Rosalind, metió en su coche una pequeña maleta que ya tenía preparada, su carnet de conducir, una foto de su hija pequeña y una gran cantidad de dinero en efectivo, y se adentró en la fría noche de Berkshire, Inglaterra. Obviamente Agatha no dejó sola a la niña en esa casa, sabemos que había demasiado personal encargado de la niña, pero abandonar a su hija fue uno de los golpes más duros que tuvo que vivir la autora. Lo curioso de todo esto fue que a la mañana siguiente, el coche abandonado de Christie fue encontrado con la maleta y el abrigo de piel todavía dentro. Su abrigo era algo muy característico e icónico suyo. Apareció en la cuneta de una carretera que estaba a 30 minutos de la casa de Christie, con los faros encendidos
y nadie más acompañando el interior del vehículo. Investigando un poco más sobre esto, la policía también encontró un frasco etiquetado como plomo venenoso y opio. Se había quitado la vida, había desaparecido, la habían secuestrado, había huido de algo tenebroso, había muerto, la habían matado. Inmediatamente todas esas preguntas y cuestiones y sobre todo hipótesis comenzaron a rondar por la cabeza de la gente, ya que les parecía algo súper misterioso y muy raro la desaparición de la autora, y tomaron más poder cuando se dieron cuenta que en donde había quedado el coche de Agatha era un manantial muy famoso que apodaban la piscina silenciosa. Es un lugar precioso, pero también tiene un montón de leyendas, muertes, desapariciones y casos misteriosos sin resolver, que fue catalogado como el manantial más embrujado de Inglaterra, ya que se dice que muchas personas, entre ellas un montón de niños, han aparecido ahogados sin explicación alguna. Las autoridades no tardaron en comenzar a pensar en lo peor cuando encontraron el vehículo de la autora justamente a las afueras de ese lugar, pero justamente 3 días después de haber comenzado la investigación fue parada de golpe, cuando salió a la luz una carta que la autora le había dejado a su cuñado, donde ponía que se iba unos días a un spa de Yorkshire para recibir descanso y tratamiento. Pero comenzaron a decir que esto solamente era una farsa, ya que las cosas no cuadraban, ya que Yorkshire se encontraba solamente a más de 4 horas en coche de donde fue encontrado el vehículo de la autora. Entonces nada de esto tenía sentido, así que reabrieron el caso de forma inmediata. Durante la investigación, no solamente había una recompensa de 100 libras que hoy en día equivaldrían a unas 6.000 libras, sino que se involucraron todas las autoridades. Eso quiere decir que detectives, investigadores y más de 1.000 policías, ya que además unas 15.000 personas se prestaron voluntarias para la ayuda de la búsqueda de Agatha Christie. Fue una de las primeras veces que se utilizaron aviones para la búsqueda de una persona. Es que incluso se llegaron a recurrir a los espíritus de la zona, ya que como habían desaparecido tan cerca de la piscina silenciosa, mucha gente creía que por ahí pues había fantasmas y espíritus que podían tener la respuesta. La policía de verdad que no avanzaba absolutamente nada con la investigación de este caso, y en un momento desesperado también hubo personas que investigaron sus libros, sus escritos, sus manuscritos, sus cartas para ver si había dejado alguna pista que llevaran al encuentro de la autora, pero parecía que no encontraban ningún tipo de explicación. Entonces se sentía que no se avanzaba en el caso. Como no había manera de sacar pistas y se sentía que no se estaba yendo a ningún lado, en vez de contratar a más investigadores y a más detectives, decidieron llamar a escritores de libros de misterio, ya que pensaron, bueno, ¿quién mejor para encontrar a Agatha Christie que escritores que conocen del tema, que tenían la esperanza de que ellos pudieran entender cómo funcionaba la cabeza de Agatha Christie, una autora de misterio que había desaparecido y no había dejado pista alguna? Pero volviendo a la noche de los hechos, ¿dónde estaba Archie el día que desapareció su esposa? Se dice que Archie le había dicho a Agatha que se iba a pasar el fin de semana fuera con sus amigos y que ella no estaba invitada. Supongo ya nos vamos imaginando con quién tenía que verse, pero también se dice que la misma noche que Agatha desapareció, la pareja había discutido muy fuertemente, pero como casi nadie estaba al tanto de lo que se había dicho y del futuro divorcio de la autora y de Archie, fue en esos momentos cuando todo esto salió a la luz y Archibald fue uno de los principales sospechosos de la desaparición de Agatha Christie, ya que esto también explica por qué en las novelas de Agatha hay tantos personajes infieles o personas en las que los personajes confían y les acaban traicionando. Dicen que se encontraron 2 cartas en el coche de Agatha, pero al igual todos esos artículos que hablaban de estas cartas en realidad son escritos de la época, es decir, que no se han encontrado estas cartas en físico, solamente se hablan de ellas, ni se ha comprobado que realmente sean estas cartas de Agatha. La primera se dice que fue escrita por Agatha en un estado de nerviosismo, justamente 1 hora antes de marcharse, pero lo interesante aquí no era tanto las cartas en sí, sino el sobre que decía algo así como: solo abrir si se ha encontrado mi cuerpo, en el caso de que vuelva sana y salva, devolver esta carta cerrada. En la segunda carta se decía que supuestamente Agatha escribía que temía por su vida, ya que esta carta era de la que más sospechaba la gente, ya que muchos deseaban que en este caso terminara en un final muy parecido al de sus historias, en la que ella terminaba convirtiéndose en la protagonista de sus propios libros. Entonces, que lo más seguro es que esto hubiese sido solamente un invento de los periodistas. Y es que una de las cosas que más quería la gente es que esta historia terminara muy parecido a las historias que Agatha normalmente estaba acostumbrada a escribir. Querían que realmente la realidad superara a la ficción. Resolución del caso.
Llegados a este punto, la policía comenzó a inclinarse más por una de las hipótesis, ya que en realidad se dice que se sacaron esta idea de la manga cuando publicaron un artículo donde se decía que Agatha se encontraba en Londres disfrazada y probablemente vestida de hombre. Y aquí va uno de mis problemas con este caso, y es que la policía no hizo absolutamente nada por encontrar a la autora. Y la verdad era que todo esto era un poco humillante, ya que el caso ya era bastante famoso y mediático. Todo el mundo tenía los ojos puestos en el qué había pasado con Agatha Christie y no tenían ni una sola pista ni teoría sobre lo que le había pasado. Hasta que un día, y de verdad la historia me da mucha risa, pero pues esto fue lo que pasó realmente, un músico de una banda que tocaba en un hotel de Yorkshire vio que una de las mujeres que estaban bailando su música, Teresa, le resultaba un poquito familiar, y tenía razón, ya que por primera vez después de 12 días alguien había visto y reconocido a la escritora Agatha Christie. Y me parece muy chistoso que todo mundo estaba inventándose estas historias de que ella se había convertido en uno de los protagonistas de su novela y que a lo mejor lo que le había pasado era algo del más allá, y me dio mucha risa que al final el que terminó dando la pista necesaria para dar con Agatha fue un músico de Yorkshire. Y de hecho la policía ya lo sabía desde el principio, ya que si recordarán aquella primera carta en que Agatha había escrito a su cuñado y que la policía había descartado, esta se los había dicho alto y claro, estaría en un hotel de Yorkshire en un spa. Es que tenían la respuesta ahí frente a sus narices. Y la policía, en vez de ir y asegurarse de que esto fuera cierto, decidieron llamar a Archie y pedirle que fuera al hotel y se sentara en una mesa a observar a esta tal Teresa para ver si se parecía a Agatha Christie y para saber qué pensaba él de todo esto, ya que el nombre que Agatha había dicho para registrarse en este hotel había sido Teresa Neal. Y a Archie todo esto le pareció extraño, porque recordemos que este era el mismo apellido de su amante, Nancy Neal. Teresa Neal, Nancy Neal, ¿qué? Al final, Archie obedece y va a hacer justamente lo que se le pide. Se sienta en el comedor del hotel cuando de la nada ve bajar a su mujer, a Agatha. Con el periódico en el brazo, se sienta a tomar un café mientras lee las noticias en un diario que tiene su cara como portada y ella como si nada. Claramente Archie no entiende nada de lo que está pasando, así que se acerca hasta su mujer y esta, en vez de reconocerlo, parece que está hablando con un completo extraño. Finalmente Archie consigue que lo acompañe hasta la policía y lo que se dice es que ella poco hablaba. Estaba como en un trance, en una situación bastante extraña. Todo el mundo pensaban que estaba hablando con una completa extraña, ya que nunca explicó lo que realmente le ocurría. Actuaba como si fuera una mujer que le habían dicho que tenía que ir a un sitio, pero no como una mujer que había desaparecido durante 12 días y había provocado una investigación multitudinaria. Pero ¿qué pasó realmente? Explicación. Al volver a la ciudad, la acompañaron varios médicos porque ella estaba actuando de una forma un poco extraña. Es decir, no era ella. Y al ir examinándola, se encontraron con la condición que más se mencionó, que fue amnesia disociativa. La amnesia disociativa es la pérdida de la memoria que suele afectar a la información que forma parte del conocimiento consciente rutinario y la memoria autobiográfica. Se dice que a veces puede causar alejarse confusamente de tu vida, viajar o no reconocer tu propio rostro. En su caso, se dice que pudo haber sido causado por este estado de tristeza profundo en el que ella se encontraba, en el que su matrimonio se estaba yendo a la basura. Y es que recordemos que en ese momento ella estaba sufriendo por un momento pues bastante difícil de su vida. Justamente había acabado de pasar por la muerte de su madre, que para ella era un ser muy especial, para ella era su vida completa. Entonces lidiar con la muerte de su madre y luego que su esposo estuviese justamente engañándola con otra mujer y le pidiera así nomás el divorcio sin siquiera ponerse a pensar en lo que ella estaba pasando, de verdad, todo esto me parece bastante lamentable, ya que no sabía que se había perdido durante 11 días, ya que cuando se le cuestionó, Agatha no sabía qué había hecho durante esos 11 días ni cómo había llegado ahí. Durante los siguientes días de su diagnóstico, Agatha actuó sin control, es decir, sin control sobre ella misma, y era incapaz de recordar nada. Entonces, ¿por qué Agatha hizo todo esto? O sea, ¿fue por rabia o por despecho? Y la verdad es que se dice que existen varias hipótesis, pero lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio, al igual que el de sus novelas. La primera habla de que Agatha realmente quiso fingir su muerte para que metieran a su marido a la cárcel y lo culparan por su asesinato, ya que más tarde se descubrió que la licencia de conducir que fue encontrada en el coche del accidente era uno antiguo, así que probablemente lo dejó ahí para que se identificara más rápidamente que el vehículo era de Christie. Tomó un tren hasta Harroway y se registró usando el apellido del amante de su marido. La verdad es que esta teoría es algo reveladora. La siguiente teoría menciona que muy probablemente también pudo haber sufrido de un caso de fuga histérica. Como revelaron sus
doctores y que no era dueña de sus propios actos, ya que tal vez la noche de los actos el coche no lo sacara de la carretera por accidente, sino que en medio de aquel episodio que estaba viviendo perdiera en realidad el control del propio vehículo y sufriera el accidente. Y otra de las teorías más populares que se dicen hasta el momento es que ella sí pensó en suicidarse, pero que se arrepintió a último momento, ya que el coche presentó un golpe externo en uno de sus lados que se hizo sobre el tronco en el cual se le encontró, ya que se dice que esta sería la única razón por la que Agatha dejaría sola a su hija y se marcharía, ya que no pensaba en volver, que tal vez sus creencias religiosas la detuvieron y después de todo esto solo terminó yéndose al hotel donde fue descubierta y tuvo que tranquilizarse y poner sus ideas nuevamente en calma. Finalmente Archie y Agatha permanecieron juntos durante un tiempo, pero también ella solamente necesitaba un respiro de todo lo que había pasado y todo lo que había vivido, así que realizó un viaje de 5 semanas junto a su hija y su secretaria para que en octubre de 1928 le pidiera el divorcio a su esposo Archie. Y Archie solamente 3 semanas después se casó con Nancy Neal y Agatha no quiso volver a saber nada de él durante el resto de su vida. Agatha aprovechó su libertad para viajar, para conocer el mundo, ya que esto era lo que siempre había deseado, así que realizó un viaje por el Oriente Express y el cual le inspiró para escribir una de sus novelas más reconocidas. Agatha volvió a casarse tiempo después con el arqueólogo Max Malaway. Su matrimonio, a diferencia del anterior, fue fructífero y perduró hasta la muerte de la escritora el 12 de enero de 1976. Agatha Christie mantuvo el apellido de su anterior esposo simplemente por el mérito profesional, porque recordemos que su nombre ya era bastante famoso y ya era muy reconocida a nivel mundial, por lo que ya era parte de su identidad como escritora. Llegó a escribir más de 79 novelas traducidas en más de 45 idiomas y con miles de millones de ventas, convirtiéndose en la reina del crimen. Pero Agatha Christie nunca más volvió a hablar de su desaparición ni de lo que realmente había pasado. Para ella fue como si este momento, este episodio de su vida jamás hubiese existido, ya que nunca volvió a hablar de su desaparición y jamás volvió a hacer ningún comentario al respecto, ni siquiera en su autobiografía, como si aquello jamás hubiese sucedido. Es que es una genio. Y como pueden ver, la historia de Agatha ha sido una de las más comentadas a lo largo del tiempo y de los años, y a pesar de que cualquiera de estas hipótesis pudiesen tener sentido, me parece que hay algo muy icónico y único en lo que le sucedió, y también muy enigmático, ni siquiera lo mencionará después. Obviamente cuando escuché de esta autora y de su caso me pareció muy inspirador también la historia de su vida, de todo lo que sucedió con ella y lo que pasó, y obviamente tuvo un final feliz a final de cuentas, porque obviamente se lo merecía justamente para ella y para su hija. Y creo que el mayor tesoro que tenemos de esa autora, a pesar de que ya no está con nosotros, son sus libros. Entonces me encantaría poder conocer su pluma, lo voy a estar leyendo y ya les voy a estar contando qué tal me parece. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No sé qué les pareció esta historia, la verdad a mí me encantó. Desde el primer momento que la escuché me gustó muchísimo. ¿Qué opinan de todas estas teorías, de lo que pasó con su marido, de todo lo que le hizo a Agatha? También si tienen alguna otra teoría que no comentamos en este video, me lo pueden dejar aquí abajo para que estemos comentándolo y debatiendo al respecto. Y pues nada, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. No te olvides que puedes dejar acá abajo tu recomendación de algún autor que más o menos te guste o que tengas curiosidad o que sea tu autor favorito. Me lo puedes dejar aquí abajo para que podamos hacer un caso de su vida. Ya tengo algunos en lista para ver si me pongo a hacerlos, porque me parece muy interesante la vida de los autores y tienen cosas que si se pueden comentar son bastante interesantes. No te olvides que tengo redes sociales, me puedes seguir como Beso de Papel, en todas estoy muy activa, tengo TikTok e Instagram por si quieres ir a seguirme. Nos veremos la próxima semana y no se olviden de seguir leyendo. Adiós.